Un millonario que odiaba a los pobres jamás imaginó que la hija de su empleada le cambiaría la vida con una simple galleta. Y un secreto que lo haría llorar. El eco de los zapatos italianos de Alejandro Herrera resonaba como martillazos contra el mármol pulido de la Torre Herrera, el rascacielos más imponente de la ciudad. Cada paso marcaba el ritmo de un corazón que había aprendido a latir solo por dinero, poder y control. Sus ojos grises, fríos como el acero que sostenía su imperio, escaneaban los pasillos buscando cualquier imperfección que justificara su mal humor matutino. Era un hombre que había construido su fortuna sobre la premisa de que la compasión era sinónimo de debilidad, y la debilidad no tenía lugar en el mundo de los negocios. A sus 45 años, Alejandro había perfeccionado el arte de la intimidación, convirtiéndose en una leyenda urbana entre sus empleados. El jefe que nunca sonreía, que despedía sin parpadear y que consideraba las lágrimas ajenas como una forma de entretenimiento. Esa mañana, como todas las demás, llegó a su oficina en el piso 32 con la misma rutina milimétrica. Su asistente, temblando como siempre, le entregó la agenda del día y una taza de café que jamás bebería, porque incluso el café tenía que ganarse su aprobación, y muy pocas cosas en este mundo la merecían. «Señor Herrera», murmuró la asistente con voz apenas audible. La nueva empleada de limpieza llegó temprano. «Está en el área de recepción con su hija». Los ojos de Alejandro se estrecharon como los de un depredador. La sola mención de una empleada trayendo a su hija al trabajo lo llenó de una ira que parecía desproporcionada, pero que para él era completamente justificada. Su empresa no era una guardería, y la gente pobre que traía sus problemas personales al trabajo le provocaba una repulsión visceral. ¿Su hija? La pregunta salió de sus labios como un siseo venenoso. ¿Qué parte de profesionalismo no entiende esta mujer? Se levantó de su escritorio con una violencia contenida que hizo que la asistente retrocediera instintivamente. Alejandro había desarrollado una teoría muy personal sobre la pobreza. Creía firmemente que era una elección, una muestra de pereza e incompetencia. Para él, los pobres eran como virus que infectaban los espacios prósperos con su mediocridad y sus problemas. Caminó hacia los ascensores con pasos largos y decididos, su mente ya formulando las palabras exactas que usaría para humillar a esta empleada frente a todos. Había perfeccionado este tipo de espectáculos públicos. Eran necesarios para mantener el orden y recordar a todos quién mandaba. El ascensor descendió en silencio, llevándolo hacia lo que él consideraba su momento de justicia diaria. No sabía que en el piso de abajo, una pequeña niña de 8 años estaba terminando de hornear galletas en su imaginación, porque había visto a su mamá llorar esa mañana cuando pensó que nadie la veía. Carmen Morales había llegado 1 hora antes de su turno, no porque fuera irresponsable, sino porque su vecina, que normalmente cuidaba a Sofía, había tenido una emergencia médica. Con el corazón apretado por la desesperación y sin opciones, había tomado la decisión más difícil de su vida: traer a su hija al trabajo, rezando para que nadie se diera cuenta hasta encontrar una solución. Sofía, con sus 8 años de sabiduría infantil, había notado inmediatamente la tensión en los hombros de su madre, la forma en que sus manos temblaban mientras limpiaba las mismas superficies 2 veces. La niña había heredado de su madre un corazón demasiado grande para su pequeño cuerpo y una intuición que la llevaba a percibir el dolor ajeno como si fuera propio. «Mami», susurró Sofía, mientras Carmen limpiaba nerviosamente los vidrios de la recepción. «¿Por qué estás triste?» Carmen se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas que se negó a derramar frente a su hija, porque esa era la cruel ironía de su situación. Trabajaba en el edificio más lujoso de la ciudad, rodeada de riqueza por todas partes, pero a cambio de un salario que apenas les permitía sobrevivir. Cada día limpiaba mármol que costaba más que su sueldo anual, y cada día regresaba a un pequeño apartamento donde contaba monedas para comprar leche. «No estoy triste, mi amor», mintió suavemente. «Solo estoy concentrada». Pero Sofía era demasiado inteligente para esas mentiras piadosas. Se acercó a su madre y con la solemnidad de una adulta en cuerpo de niña, le tomó las manos. «Cuando estoy triste, me gustan las galletas», dijo Sofía con toda la sabiduría que cabía en sus pequeñas palabras. Tal vez al jefe también le gustarían. Carmen sintió que el mundo se detenía. La inocencia de su hija era hermosa y aterradora a la vez,
porque conocía la reputación de Alejandro Herrera. Todos en el edificio conocían las historias. Empleados despedidos por cruzarse en su camino. Gente humillada públicamente por los errores más mínimos. Una frialdad tan profunda que parecía congelar el aire a su alrededor. «No, mi amor», susurró Carmen urgentemente. «El señor Herrera es diferente. No le gustan las galletas, ni los niños, ni...» No terminó la frase porque escuchó el sonido inconfundible de zapatos caros golpeando el mármol, acercándose como el eco de una sentencia. Carmen cerró los ojos, sabiendo que su carrera había terminado antes de comenzar, sabiendo que regresaría a casa esa noche sin trabajo y sin esperanzas. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido que a Carmen le pareció el de una tumba cerrándose. Alejandro Herrera emergió como una tormenta vestida de traje, sus ojos escaneando la escena hasta encontrar exactamente lo que había venido a destruir. «¿Qué es esto?». Su voz cortó el aire como una cuchilla, fría y precisa. No era una pregunta, era una acusación. Carmen se puso de pie temblorosa, colocándose instintivamente frente a Sofía como un escudo humano. Había enfrentado muchas humillaciones en su vida, pero nunca frente a su hija, nunca con Sofía como testigo de su fracaso. «Señor Herrera, yo puedo explicar». «No me hables», interrumpió Alejandro, cada palabra cargada de desprecio. «No quiero explicaciones de gente que no puede distinguir entre un lugar de trabajo y un parque infantil». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Carmen sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a darle a este hombre la satisfacción de verla quebrar. Había trabajado demasiado duro, había sacrificado demasiado para permitir que la humillaran así. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Sofía, con sus 8 años de valentía pura e inocencia absoluta, se separó suavemente de su madre y caminó hacia el hombre más poderoso y temido de la ciudad. En su pequeña mano llevaba algo que había sacado de su mochila, una galleta casera que Carmen había horneado la noche anterior como un pequeño lujo que se permitían una vez al mes. «Disculpe, señor», dijo Sofía con una voz tan clara y dulce que incluso las plantas en el vestíbulo parecían inclinarse para escucharla mejor. «Mi mami dice que cuando alguien está enojado es porque está triste por dentro». Alejandro se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. En todos sus años de terror empresarial, nadie había tenido la audacia de acercársele así, y mucho menos una niña que no entendía que estaba hablando con un monstruo. Yo no estoy triste», tartamudeó, y fue la primera vez en años que alguien lo había hecho tartamudear. Sofía sonrió, y esa sonrisa tenía el poder de iluminar habitaciones enteras. «Está bien», dijo con la paciencia infinita de la infancia. «A veces los adultos no saben cuándo están tristes, pero las galletas ayudan siempre». Y entonces, con una generosidad que habría hecho llorar a los ángeles, extendió su pequeña mano ofreciéndole la galleta. El mundo se detuvo. Alejandro Herrera, el hombre que había convertido la crueldad en un arte, el emperador de un imperio construido sobre lágrimas ajenas, se encontró mirando fijamente una galleta casera ofrecida por una niña que no tenía razón alguna para ser amable con él. Por primera vez en décadas, no supo qué decir. El silencio se extendió como una eternidad congelada en el tiempo. Alejandro Herrera, acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo y según sus órdenes, se encontró paralizado por algo tan simple como la sonrisa de una niña y una galleta casera que olía a canela y amor maternal. Sus ojos grises, entrenados para detectar debilidades y calcular ganancias, se fijaron en los pequeños dedos de Sofía que sostenían el obsequio con una paciencia que desafiaba toda lógica. La galleta estaba ligeramente irregular, obviamente hecha en casa, con pequeñas imperfecciones que en cualquier otro contexto habría despreciado. Pero había algo en la forma en que la luz de la mañana se reflejaba en los ojos brillantes de la niña que lo desarió completamente. «Yo no como esas cosas», murmuró finalmente, pero su voz había perdido el filo cortante que lo caracterizaba. Por primera vez en años, sonó como un hombre confundido en lugar del emperador implacable que todos conocían. Sofía inclinó su cabecita hacia un lado, estudiándolo con esa intensidad particular que solo los niños poseen, como si pudiera ver a través de las capas de frialdad que él había construido meticulosamente a lo largo de los años. «¿Por qué no?»,
Preguntó con genuina curiosidad. ¿Es alérgico? Mi primo Mateo es alérgico a las nueces, por eso mami siempre hace galletas sin nueces para él. La simplicidad de la pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por sus alergias, por su bienestar, por cualquier cosa más allá de su dinero y su poder? Carmen observaba la escena desde unos metros de distancia, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el edificio podía escucharlo. Conocía las historias sobre Alejandro Herrera. Empleados despedidos por respirar muy fuerte en su presencia. Ejecutivos reducidos a lágrimas por una mirada desaprobatoria. Una crueldad tan refinada que parecía un arte. Pero lo que veía frente a ella desafiaba todo lo que había escuchado. El hombre más poderoso de la ciudad estaba siendo desarmado por su hija de 8 años con nada más que bondad pura e inocencia. «No soy alérgico», admitió Alejandro, y algo extraño sucedió en su pecho, una sensación que no había experimentado en tanto tiempo que había olvidado cómo llamarla. Era calidez, pero no la sabía identificar. Sofía sonrió aún más ampliamente, como si hubiera ganado una pequeña victoria. «Perfecto, entonces puede probarla. Mami dice que yo soy muy buena cocinando, aunque todavía necesito ayuda con el horno porque es muy caliente». Alejandro bajó la mirada hacia la galleta, y por un momento infinitesimal, permitió que su máscara se deslizara lo suficiente para revelar algo que había estado enterrado durante décadas: vulnerabilidad. La última vez que alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio, había sido... no podía recordarlo. En su mundo, cada gesto tenía un precio, cada sonrisa ocultaba una agenda, cada amabilidad era una inversión calculada. «Sofía», susurró Carmen desde la distancia, su voz cargada de una súplica silenciosa para que su hija no presionara más al hombre que tenía el poder de destruir sus vidas con una palabra. Pero Sofía, bendecida con esa ignorancia protectora de la infancia, no captó el miedo en la voz de su madre. En su mundo, los adultos tristes necesitaban galletas, y punto. La lógica infantil era inquebrantable en su simplicidad. «No se preocupe», le dijo a Alejandro con la seriedad de un médico dando un diagnóstico. «Si no le gusta, puede dármela de vuelta, pero creo que le va a gustar. Tiene chocolate adentro, y a todo el mundo le gusta el chocolate». Alejandro extendió su mano lentamente, como si estuviera a punto de tocar algo sagrado o peligroso. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios y apretar manos en negocios despiadados, temblaron ligeramente al tomar la galleta. Era tibia. Esa simple sensación lo transportó a un lugar que había cerrado con tantas cerraduras que pensó que nunca podría volver a abrirlo. Por un segundo fugaz, no fue el CEO implacable de Corporación Herrera. Por un segundo, fue simplemente un hombre sosteniendo un regalo hecho con amor por las manos de una niña. «Gracias», murmuró, y la palabra salió de su garganta como si estuviera oxidada por falta de uso. Sofía aplaudió con alegría genuina, como si acabara de presenciar un milagro. «De nada. ¿Va a probarla ahora?» Todos los empleados que habían comenzado a llegar para el turno matutino se habían detenido a una distancia prudente, observando la escena más surrealista de sus vidas laborales. El hombre que los aterrorizaba diariamente estaba teniendo una conversación civilizada con una niña de 8 años, y parecía humano. Alejandro levantó la galleta hacia sus labios, consciente de que cada par de ojos en el vestíbulo estaba fijo en él. Dio un pequeño mordisco, y el sabor que explosionó en su boca fue mucho más que chocolate y masa. Era hogar, era cuidado. Era el tipo de amor simple y puro que había decidido que no existía en el mundo real. «Esta...» comenzó, y tuvo que detenerse porque algo extraño estaba sucediendo en su garganta. «Está deliciosa». Sofía prácticamente rebotó de alegría. «Lo sabía. Mami, el señor dice que le gusta mi galleta». Carmen se acercó cautelosamente, aún sin poder creer que la situación no hubiera explotado en una catástrofe. Había llegado esa mañana preparada para un día de trabajo, no para presenciar lo que parecía la humanización de un mito urbano. «Sofía, cielo, creo que el señor Herrera tiene cosas importantes que hacer», dijo suavemente, tratando de crear una salida elegante para todos. Pero Alejandro, que usualmente habría saltado sobre cualquier oportunidad de terminar una interacción social,
Se encontró sin querer que terminara. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a su oficina. No tenía urgencia por sumergirse en el mundo frío y calculado que había construido. «No es molestia», dijo, y las palabras le sonaron extrañas incluso a él. «¿Tú horneas a menudo, Sofía?» Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas. «Sí, bueno, mami me deja ayudar los fines de semana. Mezclamos los ingredientes juntas, y ella me enseña a medir la harina. ¿A usted le gusta cocinar?» La pregunta era tan inocente, tan directa, que Alejandro se dio cuenta de que no tenía una respuesta real. ¿Cuándo fue la última vez que había estado en una cocina para algo más que supervisar al chef privado que preparaba sus comidas solitarias? «Yo no cocino», admitió. «Debería aprender», exclamó Sofía con el entusiasmo que solo los niños pueden generar por las ideas más simples. «Es muy divertido, y después puede comer lo que hizo. Mami dice que la comida sabe mejor cuando la haces con amor». Esas palabras se clavaron en el pecho de Alejandro como dagas dulces. ¿Cuándo fue la última vez que había comido algo hecho con amor? ¿Cuándo fue la última vez que había hecho cualquier cosa con amor? Carmen observaba el intercambio con una mezcla de asombro y terror. Ver a su hija conversar tan naturalmente con el hombre más temido de la empresa era como presenciar a un cordero jugando con un lobo, excepto que el lobo parecía estar recordando cómo ser manso. «Sofía», intervino gentilmente, «deberíamos dejar que el señor Herrera continúe con su día». Pero Sofía, con esa persistencia amable que caracteriza a los niños cuando encuentran un adulto que los escucha realmente, no estaba lista para terminar la conversación. «¿Dónde come usted?», preguntó con curiosidad genuina. «¿Tiene una mesa grande con su familia?». La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de incomodidad que Alejandro sintió hasta en los huesos. Su penthouse tenía una mesa para 12 personas que nunca había usado para nada más que reuniones de negocios. La mayoría de las noches comía solo en su oficina, con comida cara que sabía a cartón porque la consumía mientras leía reportes financieros. «¿Cómo solo?», respondió con una honestidad que lo sorprendió. Sofía frunció el ceño con preocupación genuina. «¿Solo? ¿Pero no es aburrido? Mami y yo siempre cenamos juntas y nos contamos sobre nuestro día. Ella me cuenta sobre su trabajo y yo le cuento sobre la escuela». Cada palabra era una revelación dolorosa sobre todo lo que se había perdido en su búsqueda despiadada del éxito. Había ganado un imperio, pero había perdido la capacidad de disfrutar incluso de una comida simple. «No es aburrido», mintió, «es eficiente». Sofía lo miró con esa sabiduría inquietante que a veces poseen los niños. «¿Eficiente significa triste?». La pregunta lo golpeó con la fuerza de una revelación. Durante todos estos años, había llamado a su soledad eficiencia, a su frialdad profesionalismo, a su aislamiento emocional fortaleza. Pero una niña de 8 años acababa de desnudar todas sus mentiras con una simplicidad devastadora. «Yo», comenzó, pero no encontró palabras que no fueran admisiones de una verdad que había estado evitando durante décadas. El sonido del ascensor interrumpió el momento, y las puertas se abrieron para revelar al doctor Eduardo Castillo, el cardiólogo de su madre, y una de las pocas personas en el mundo que se atrevía a hablarle a Alejandro sin filtros. Eduardo había sido amigo de la familia durante años. Había conocido a Alejandro cuando aún era un niño capaz de sonreír. «Alejandro», dijo Eduardo con esa familiaridad que solo los médicos de familia pueden permitirse, «necesito hablar contigo sobre tu madre». La mención de Isabela Herrera cambió inmediatamente la atmósfera. Sofía, sintiendo el cambio en el estado de ánimo del adulto, se acercó instintivamente. «¿Su mamá está enferma?», preguntó con esa empatía natural que la caracterizaba. Alejandro la miró, y por primera vez en años, permitió que un poco de su dolor real se mostrara en sus ojos. «Sí», admitió simplemente. «Su corazón está cansado». Sofía asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación. «Mi abuelita también tenía el corazón cansado», dijo suavemente. «Pero mami dice que los corazones se sienten mejor cuando reciben mucho amor». «¿Usted le da mucho amor a su mamá?». La pregunta lo atravesó como una lanza. ¿Cuándo fue la última vez que había visitado a su madre por algo más que obligación? ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado con ella sin revisar su teléfono, sin pensar en negocios, sin contar los minutos hasta poder irse? «Yo
Trabajo mucho, murmuró, y se dio cuenta de lo patética que sonaba esa excusa frente a la pureza de la preocupación de Sofía. Tal vez debería llevarle galletas, sugirió Sofía con toda la seriedad del mundo. A las mamás siempre les gustan las galletas de sus hijos. Eduardo observaba el intercambio con fascinación profesional. En todos sus años tratando de llegar al corazón emocional de Alejandro, nunca había visto a nadie penetrar sus defensas con tanta facilidad. «Es una niña muy sabia», le dijo a Carmen, quien había permanecido en silencio, aún procesando la surrealidad de toda la situación. «Sí», murmuró Carmen. «Ella siempre encuentra la manera de llegar al corazón de las personas». Alejandro escuchó el comentario, y algo se removió en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había llegado a su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que había permitido que alguien siquiera intentara? «Sofía», dijo, y su voz había adquirido una suavidad que no había usado en décadas. ¿Te gustaría enseñarme a hacer galletas?» El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones de todos los presentes. Carmen sintió que sus piernas se volvían gelatina. Los empleados que observaban desde la distancia intercambiaron miradas de incredulidad. Eduardo sonrió por primera vez en meses. Pero fue Sofía quien rompió el silencio con una alegría tan pura que iluminó todo el vestíbulo. «Sí, sí, podemos hacer galletas para su mamá. Las galletas hechas con amor son las mejores medicinas». Y en ese momento, Alejandro Herrera, el hombre que había construido un imperio sobre la base de que la bondad era debilidad, se encontró sonriendo por primera vez en años. Una sonrisa real. Una sonrisa que cambiaría todo. La sonrisa que había aparecido en el rostro de Alejandro Herrera se desvaneció tan rápidamente como había llegado cuando Eduardo se acercó con esa expresión grave que solo los médicos saben adoptar cuando las noticias no son buenas. Sofía, con esa intuición especial que poseen los niños para leer las emociones adultas, se quedó quieta junto a su madre, sus pequeños ojos moviéndose entre los dos hombres. «Alejandro», dijo Eduardo en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que Sofía no escuchara, «tu madre tuvo otro episodio anoche. Esta vez fue más severo». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Alejandro. Isabela Herrera, la mujer que había sido su único refugio en la infancia, la única persona que había amado sin condiciones antes de que él decidiera que el amor era un lujo que no podía permitirse, estaba deteriorándose más rápido de lo que cualquiera había anticipado. «¿Qué tan severo?», preguntó, y su voz había recuperado parte de esa frialdad defensiva que usaba cuando las emociones amenazaban con abrumarlo. Eduardo miró significativamente hacia Sofía y Carmen, claramente indicando que era una conversación que requería privacidad. Pero antes de que Alejandro pudiera sugerir que se movieran, Sofía se adelantó con esa valentía inquebrantable que ya había demostrado. «¿Su mamá está muy enferma?», preguntó directamente, mirando a Alejandro, con ojos llenos de una compasión que él no merecía. Alejandro se encontró en una posición imposible. Durante años, había perfeccionado el arte de evitar las emociones inconvenientes, de desviar las conversaciones difíciles, de construir muros tan altos que nadie pudiera ver su vulnerabilidad. Pero había algo en la forma en que Sofía lo miraba que hacía imposible mentir. «Sí», admitió, y la palabra salió como un suspiro derrotado. «Su corazón está muy cansado». Sofía asintió con esa seriedad que a veces adoptan los niños cuando se enfrentan a realidades demasiado grandes para su comprensión, pero no para su corazón. «Mi abuelita murió cuando su corazón se cansó mucho», dijo suavemente, y Carmen inmediatamente puso una mano protectora sobre el hombro de su hija, sabiendo lo que venía a continuación. «Pero antes de irse me dijo que los corazones se fortalecen cuando reciben mucho amor. ¿Usted le dice a su mamá que la ama?». La pregunta golpeó a Alejandro con la fuerza de un tsunami emocional. ¿Cuándo fue la última vez que le había dicho «te amo» a su madre? ¿Cuándo fue la última vez que había pronunciado esas palabras a alguien? La respuesta era tan dolorosa que sintió como si algo se desgarrara en su pecho. No soy bueno con las palabras», murmuró, y fue la admisión más honesta que había hecho en décadas. Eduardo observaba el intercambio con fascinación. En 30 años de conocer a Alejandro, nunca lo había visto tan desarmado, tan genuinamente vulnerable.
Esta niña estaba logrando lo que años de terapia y súplicas familiares no habían conseguido. Las palabras no son lo único importante, dijo Sofía con la sabiduría que solo viene de haber perdido a alguien querido siendo muy joven. A veces los abrazos dicen más que las palabras, y las galletas también. Carmen sintió que su corazón se partía al escuchar a su hija hablar de la muerte de su propia abuela, pero también se sintió orgullosa de la fortaleza emocional que Sofía había desarrollado a través del dolor. Sofía tiene razón, intervino Eduardo suavemente. Tu madre pregunta por ti constantemente, Alejandro. No por el CEO de Corporación Herrera, no por el hombre de negocios exitoso. Pregunta por su hijo. Esas palabras se clavaron en Alejandro como dagas envueltas en verdad. Durante todos estos años, había creído que estaba honrando a su madre con su éxito, que estaba justificando su frialdad con sus logros. Pero la realidad era mucho más simple y mucho más devastadora. Ella solo quería a su hijo de vuelta. No sé cómo ser ese hijo, admitió, y la vulnerabilidad en su voz hizo que varios empleados que aún observaban desde la distancia intercambiaran miradas de shock. El hombre que los aterrorizaba diariamente estaba confesando una fragilidad que ninguno de ellos había imaginado que existiera. Sofía se acercó más, y con una naturalidad que habría hecho llorar a cualquiera con un corazón funcional, tomó la mano de Alejandro entre las suyas pequeñas y cálidas. Es fácil, dijo con esa simplicidad demoledora de la infancia. Solo tiene que recordar cómo era antes de estar triste. Antes de estar triste. Esas 5 palabras abrieron una compuerta en la mente de Alejandro que había estado cerrada durante tanto tiempo que había olvidado que existía. De repente se vio transportado 35 años atrás, cuando era un niño de 10 años corriendo por los pasillos de la mansión familiar, cuando Isabela lo levantaba en brazos después de una pesadilla, cuando solían hacer galletas juntos los domingos por la mañana mientras ella le contaba historias de su propia infancia. El recuerdo fue tan vivido, tan dolorosamente hermoso, que sintió que algo se quebraba definitivamente en su pecho. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no solo había perdido la capacidad de amar, había perdido la capacidad de recibir amor. Yo solía cocinar con ella, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Cuando era pequeño, los domingos hacíamos galletas. Sofía prácticamente saltó de emoción. Entonces usted sabe cómo. Solo se le olvidó. A veces pasa. Cuando estamos muy ocupados siendo adultos nos olvidamos de las cosas importantes. Eduardo aprovechó el momento. Alejandro, tu madre no tiene mucho tiempo. Los médicos estiman que tal vez unas pocas semanas, un mes si tenemos suerte. El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies, como si todo el aire hubiera sido succionado del edificio. Durante todos estos años había dado por sentado que tendría tiempo, que siempre habría un mañana para reparar la relación que había destruido con su búsqueda despiadada del éxito. Un mes, repitió, y las palabras sonaron como una sentencia de muerte. Carmen observaba la devastación en el rostro del hombre y sintió una oleada de compasión que la sorprendió. Durante años había escuchado historias sobre la crueldad de Alejandro Herrera, pero lo que veía frente a ella era un hijo quebrado que acababa de darse cuenta de que había perdido años preciosos con la persona que más lo amaba en el mundo. Un mes es mucho tiempo para hacer galletas, dijo Sofía súbitamente, con esa lógica infantil que convertía las tragedias en oportunidades. Podemos hacer galletas diferentes cada día, y usted puede llevarle una cada vez que la visite. Alejandro la miró como si acabara de ofrecerle un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. ¿Harías eso?, preguntó, y su voz se quebró ligeramente. ¿Me enseñarías? Por supuesto, exclamó Sofía, y luego miró a su madre con esos ojos que no admitían negativas. ¿Verdad, mami? Carmen se encontró en la posición más surrealista de su vida. El hombre más poderoso de la ciudad le estaba pidiendo ayuda a través de su hija de 8 años, y ella tenía el poder de decir sí o no. Pero cuando miró el dolor genuino en los ojos de Alejandro, cuando vio la esperanza pura en la cara de Sofía, supo que no había elección real. Sería un honor, dijo suavemente, y esas palabras contenían décadas de dignidad mantenida a pesar de la pobreza, de fortaleza desarrollada a través de la adversidad. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Los empleados que habían estado observando desde la distancia comenzaron a acercarse lentamente,
atraídos por la humanidad que estaban presenciando. La recepcionista, los guardias de seguridad, el personal de mantenimiento, todos se habían dado cuenta de que estaban siendo testigos de algo histórico, la transformación de un mito en un hombre. «Señor Herrera», dijo tímidamente la recepcionista, «mi abuela también tenía problemas del corazón. Siempre decía que las visitas son la mejor medicina». Otro empleado se acercó. «Mi madre murió el año pasado», dijo en voz baja. «Me arrepiento todos los días de no haber pasado más tiempo con ella cuando pude». Uno por uno, los empleados comenzaron a compartir sus propias historias de pérdida, de amor, de arrepentimiento. Y por primera vez en la historia de Corporación Herrera, el CEO no era una figura aterradora en una torre de marfil, sino un hombre roto recibiendo consuelo de las personas que había intimidado durante años. Sofía observaba todo con la satisfacción de quien ha logrado algo importante sin darse cuenta completamente de que, para ella, simplemente había hecho lo que hacía siempre, ofrecer amor donde encontraba dolor. «¿Cuándo podemos empezar con las galletas?», preguntó, dirigiéndose tanto a Alejandro como a su madre. Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. «Creo que ahora sería un buen momento», dijo. «Tu madre está despierta, Alejandro. Le encantaría verte». Alejandro se quedó paralizado por un momento, abrumado por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Durante años había visitado a su madre por obligación, llegando con regalos caros y conversaciones superficiales, manteniéndola a la distancia emocional que creía necesaria para protegerse. Pero ahora, con una galleta a medio comer en la mano y los ojos expectantes de Sofía fijos en él, se daba cuenta de que todas esas visitas habían sido una pérdida de tiempo. No había estado visitando a su madre. Había estado visitando a la idea de cumplir con un deber filial. «¿Vendrán conmigo?», preguntó súbitamente, mirando a Sofía y Carmen. «¿Ahora?», Carmen parpadeó, sorprendida. «¿Ahora? Pero yo tengo que trabajar, y Sofía debería estar en la escuela». «La escuela puede esperar un día», dijo Alejandro, y por primera vez en años había algo más importante en su agenda que una reunión de negocios. «¿Y el trabajo? El trabajo también puede esperar», se dirigió a la recepcionista. «Cancela todas mis reuniones de hoy. De hecho, cancela toda la semana». La recepcionista lo miró como si le hubiera hablado en un idioma extraterrestre. «¿Toda la semana, señor?» «Toda la semana. Tengo que aprender a hacer galletas». Sofía aplaudió con entusiasmo puro. «Vamos a necesitar ingredientes. ¿Su mamá tiene cocina?» Alejandro se dio cuenta de que ni siquiera sabía si su madre tenía los implementos básicos de cocina en su habitación del hospital privado, donde había estado recibiendo cuidados. «Podemos conseguir lo que necesitemos», dijo. Y por primera vez en décadas, el dinero que había acumulado iba a ser usado para algo que realmente importaba. Eduardo observaba la transformación con asombro médico y personal. Había conocido a Alejandro cuando era un niño. Había visto el lento proceso de endurecimiento que siguió a la muerte de su padre, la forma en que había construido muros emocionales para protegerse del dolor de futuras pérdidas. Pero una niña de 8 años había logrado derribar esos muros en una sola mañana. «Tu madre va a llorar cuando te vea así», le dijo a Alejandro. «¿Así cómo?», preguntó Alejandro. «Como su hijo», respondió Eduardo simplemente. Carmen tomó la mano de Sofía, preparándose para lo que podría ser la experiencia más extraña de sus vidas. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, mi amor?», le preguntó a su hija. Sofía la miró con esos ojos brillantes que parecían contener más sabiduría que muchos adultos. «La abuelita siempre decía que ayudar a otros es ayudarse a uno mismo», dijo con solemnidad. «Y creo que el señor Alejandro necesita mucha ayuda para recordar cómo sonreír de verdad». Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de Sofía, y por primera vez en 30 años, permitió que un niño viera directamente a sus ojos sin máscaras ni pretensiones. «Gracias», dijo, y esas 2 palabras contenían décadas de gratitud que nunca había sabido cómo expresar. «De nada», respondió Sofía, y luego añadió con esa naturalidad devastadora. «Pero tiene que prometerme algo». «¿Qué?». «Que va a decirle a su mamá que la ama, aunque le dé pena, aunque se sienta raro. Las mamás necesitan escucharlo». Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer por primera vez en años. Esta niña estaba exigiendo de él una vulnerabilidad que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía.
Te lo prometo, murmuró, y al decirlo se dio cuenta de que era la promesa más importante que había hecho en su vida. Mientras salían del edificio juntos, el CEO más temido de la ciudad, una empleada de limpieza, su hija de 8 años y un médico que había estado esperando este momento durante años, los empleados que quedaron atrás intercambiaron miradas de asombro. Acababan de presenciar un milagro que había comenzado con una galleta y una niña que creía que el amor podía curar cualquier cosa. Y tal vez, solo tal vez, tenía razón. El viaje en el lujoso automóvil de Alejandro hacia el Hospital Privado San Rafael fue un estudio en contrastes que habría fascinado a cualquier sociólogo. En los asientos de cuero italiano, Sofía presionaba su pequeña nariz contra la ventana tintada, maravillada por la ciudad que se veía desde esa perspectiva elevada, mientras Carmen mantenía sus manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo, aún sin poder creer que estaba sentada en un vehículo que costaba más que todo lo que había ganado en su vida. Alejandro conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante, luchando contra años de entrenamiento emocional que le gritaban que detuviera el automóvil, que regresara a la seguridad de su oficina, que volviera al mundo controlado donde las emociones no tenían lugar. Pero cada vez que consideraba dar la vuelta, escuchaba la voz de Sofía preguntando, ¿su mamá está muy enferma? Y recordaba la promesa que acababa de hacer. ¿Su mamá es muy vieja?, preguntó Sofía súbitamente, rompiendo el silencio que se había vuelto tan denso que parecía sólido. Alejandro miró por el espejo retrovisor y encontró los ojos curiosos de la niña. «Tiene 70 años», respondió, y se dio cuenta de que era la primera vez en años que pensaba en su madre como una persona con edad, como alguien que había vivido 7 décadas de experiencias, alegrías y dolores. «Eso es muy viejo», dijo Sofía con esa honestidad brutal de los niños. «Pero mi abuelita decía que no importa qué tan viejos seamos, siempre necesitamos que nuestros hijos nos cuiden». Carmen intervino suavemente. «Sofía, tal vez el señor Alejandro no quiere hablar sobre...» «Está bien», interrumpió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. «Ella tiene razón. No he cuidado bien de mi madre». Era una admisión devastadora, especialmente viniendo de un hombre que se había convencido a sí mismo de que proporcionar el mejor cuidado médico privado era equivalente a cuidar. Pero había una diferencia abismal entre pagar por el cuidado y brindarlo personalmente. «¿Por qué no?», preguntó Sofía con esa curiosidad sin filtros que solo los niños pueden permitirse. Alejandro se encontró navegando por un territorio emocional que había evitado durante décadas. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que había construido una armadura emocional tan gruesa que había olvidado cómo quitársela? Cuando era joven, comenzó lentamente, mi padre murió, y después de eso decidí que era mejor no acercarme demasiado a las personas, porque duele mucho cuando se van. Sofía procesó esta información con la seriedad de un filósofo. Pero si no se acerca a las personas, se pierde todo el tiempo bueno antes de que se vayan. Observó con una lógica tan simple que era brillante. Alejandro sintió como si acabara de recibir una lección de vida de un profesor que medía 1 metro de altura. «Tienes razón», admitió. «Me he perdido mucho tiempo bueno». Carmen observaba el intercambio con una mezcla de asombro y ternura. Había criado a Sofía para ver lo bueno en las personas, pero nunca había imaginado que esa bondad natural sería puesta a prueba con alguien tan aparentemente inalcanzable como Alejandro Herrera. «Todavía tiene tiempo», dijo Sofía con optimismo inquebrantable. «1 mes es como 1000 galletas. Podemos hacer muchas memorias nuevas». El concepto de medir el tiempo en galletas era tan profundamente esperanzador que Alejandro sintió algo aflojándose en su pecho, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Llegaron al hospital, y Alejandro se encontró viendo el edificio con nuevos ojos. Durante meses había sido simplemente el lugar donde visitaba a su madre por obligación. Pero ahora, con Sofía tomando su mano sin pedir permiso, y Carmen cargando una pequeña bolsa con ingredientes básicos que habían comprado en el camino, se daba cuenta de que estaba a punto de entrar como un hijo, no como un CEO cumpliendo con un deber. «¿Está nervioso?», preguntó Sofía mientras caminaban por los pasillos que olían a desinfectante y esperanza mezclada con desesperación. «Sí», admitió Alejandro,
y fue la primera vez en años que había admitido estar nervioso por algo que no fuera una fusión corporativa. «Está bien estar nervioso», dijo Sofía con esa sabiduría que parecía venir de algún lugar mucho más profundo que sus 8 años de experiencia. «Mami se pone nerviosa cuando tiene que hablar con personas importantes, pero después siempre se siente mejor». Carmen se sonrojó ligeramente, pero sonrió al ver cómo su hija había convertido el nerviosismo en algo normal y superable. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación privada, donde Isabela Herrera había pasado los últimos meses de su vida. Alejandro extendió la mano hacia la manija, pero se detuvo, paralizado por una oleada de emociones que no había sentido desde la infancia. «¿Y si no me reconoce?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «¿Y si he esperado demasiado?». Sofía se puso en puntitas y tomó su mano. «Las mamás siempre reconocen a sus hijos», dijo con absoluta certeza. Es como magia de mamás». Alejandro respiró profundo y abrió la puerta. La habitación estaba bañada en luz dorada del atardecer, y en la cama, rodeada de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón cansado, estaba Isabela Herrera. A los 70 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque la enfermedad había robado color de sus mejillas y fuerza de sus movimientos. Sus ojos, del mismo gris que los de su hijo, se dirigieron hacia la puerta cuando se abrió. «¿Alejandro?». Su voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de una esperanza que partía el corazón. «Hola, mamá», dijo Alejandro, y fue la primera vez en años que esa palabra salía de sus labios sin sonar forzada. Isabela trató de incorporarse, pero Alejandro se acercó rápidamente a su cama. «No te muevas», dijo suavemente, y luego, con una ternura que había olvidado que poseía, tomó la mano frágil de su madre entre las suyas. «Trajiste compañía», observó Isabela, sus ojos moviéndose hacia Carmen y Sofía con curiosidad genuina. «Mamá», dijo Alejandro, y su voz temblaba ligeramente, «quiero presentarte a Sofía y Carmen. Ellas me van a enseñar a hacer galletas». Isabela parpadeó, confundida. «¿Galletas? ¿Tú?». Sofía se acercó a la cama con esa confianza natural que tenía con todos los adultos. «Hola, señora Isabela. Su hijo me dijo que ustedes solían hacer galletas juntos cuando él era pequeño. ¿Es verdad?». Isabela miró a su hijo con una expresión de asombro que gradualmente se transformó en algo mucho más profundo. Reconocimiento. No del CEO exitoso que la visitaba mecánicamente, sino del niño que solía pararse en una silla en la cocina, cubierto de harina, riendo mientras mezclaban masa. «Sí», susurró, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Solíamos hacer galletas todos los domingos. Era nuestro tiempo especial». Alejandro sintió como si algo se desgarrara en su pecho. Había sepultado esos recuerdos tan profundamente que había comenzado a dudar de que hubieran sido reales. «¿Puede contarnos sobre eso?», preguntó Sofía, sentándose en la silla junto a la cama con la naturalidad de alguien que había pasado tiempo con abuelas enfermas. Isabela miró a su hijo, buscando permiso, y cuando él asintió, una sonrisa apareció en su rostro por primera vez en meses. «Era muy pequeño», comenzó, y su voz se fortaleció con cada palabra, alimentada por la alegría de recordar tiempos felices. «Tal vez tenía 5 años cuando empezamos. Tenía que pararse en una silla para alcanzar el mostrador, y siempre terminaba con más harina en su cara que en el tazón». Sofía se rió, y el sonido era como campanillas en el aire del hospital. «¿Qué tipo de galletas hacían?». «Oh, todas clases», dijo Isabela, y ahora estaba completamente animada, como si contar esta historia le hubiera devuelto años de vida. Galletas de chocolate, de avena, de mantequilla, pero sus favoritas eran las galletas con forma de corazón que decorábamos con glaseado rosado. Alejandro cerró los ojos, abrumado por la oleada de recuerdos que habían estado dormidos durante décadas. Podía recordar el olor de la vainilla, la textura pegajosa del glaseado bajo sus dedos pequeños, la risa de su madre cuando inevitablemente se comía más decoración que la que ponía en las galletas. «¿Por qué pararon?», preguntó Sofía con esa curiosidad directa que solo los niños pueden tener. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener gravedad propia. Isabela miró a su hijo, y en sus ojos había décadas de dolor cuidadosamente contenido. «Su papá murió», dijo suavemente, «y después de eso,
Alejandro decidió que ya no quería ser un niño. Quería ser un hombre, y pensaba que los hombres no hacían galletas. Sofía frunció el ceño con indignación. Eso es tonto. Los hombres pueden hacer lo que quieran. Mi maestro de escuela es un hombre, y hace las mejores galletas para las fiestas. Alejandro abrió los ojos y miró a su madre, viendo realmente por primera vez en años el daño que había causado con su retirada emocional. «Lo siento», murmuró, y esas dos palabras contenían 30 años de disculpas no dichas. «Siento mucho haber dejado de ser tu niño». Isabela extendió su mano temblorosa hacia la mejilla de su hijo. «Nunca dejaste de ser mi niño», susurró. «Solo te olvidaste de cómo serlo». Carmen, que había permanecido en silencio observando esta reunión familiar, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Había crecido sin dinero, pero nunca sin amor, y ver a esta familia rica pero rota encontrando su camino de vuelta el uno al otro la conmovía profundamente. «¿Quiere que hagamos galletas ahora?», preguntó Sofía. Práctica como siempre. Isabela miró las máquinas que la rodeaban, la cama de hospital, las limitaciones de su condición. «No creo que sea posible aquí, mi amor», dijo con tristeza. Pero Alejandro ya estaba en movimiento, su mente de CEO finalmente aplicada a algo que realmente importaba. «Claro que es posible», dijo con determinación. «Voy a conseguir todo lo que necesitemos. Un horno portátil, ingredientes frescos, todo». Se dirigió a Carmen. «¿Qué necesitamos?». Carmen parpadeó, aún procesando la surrealidad de la situación. «Bueno, necesitaríamos harina, azúcar, mantequilla, huevos». «Hecho», dijo Alejandro, ya sacando su teléfono. «¿Algo más?». «Vanilla», añadió Sofía. «Y amor». «Pero ese último ya lo tenemos». Isabela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con décadas de dolor que finalmente encontraban una salida. «No puedo creer que estés aquí», le dijo a su hijo. «No puedo creer que quieras hacer esto». Alejandro se sentó en el borde de la cama y por primera vez en 30 años abrazó a su madre como si fuera lo más natural del mundo. «Debería haber venido antes», murmuró contra su cabello gris. «Debería haber estado aquí todo este tiempo. Estás aquí ahora», susurró Isabela. «Eso es lo que importa». Sofía observaba el abrazo con satisfacción, como un pequeño arquitecto que había diseñado algo hermoso y lo había visto construirse exitosamente. «Mami», le susurró a Carmen. «Creo que funcionó». Carmen sonrió a través de sus lágrimas. «Sí, mi amor, creo que funcionó». En los siguientes minutos, la habitación de hospital se transformó de un lugar de dolor en un lugar de esperanza. Alejandro organizó la entrega de suministros de cocina con la misma eficiencia con la que manejaba fusiones multimillonarias, pero con un entusiasmo que no había sentido por nada en décadas. Cuando llegó el primer horno portátil, Sofía aplaudió con alegría. «Ahora sí podemos empezar». Mientras comenzaban a mezclar ingredientes en tazones improvisados, Isabela contó más historias sobre la infancia de Alejandro, cada una revelando capas de un niño dulce que había sido sepultado bajo años de armadura emocional. «Siempre insistía en lamer el tazón», recordó Isabela, riendo mientras veía a su hijo adulto medir harina con la concentración de un científico. «Y una vez trató de hacer galletas sorpresa para mi cumpleaños, pero se le olvidó ponerles azúcar». «¿Estaban horribles?», preguntó Sofía fascinada. «Estaban terribles», admitió Isabela. «Pero fueron las galletas más deliciosas que he comido en mi vida, porque estaban hechas con amor». Alejandro se detuvo, una cuchara de masa a medio camino hacia su boca. «¿Las guardaste?», preguntó súbitamente. Isabela sonrió. «Las guardé en una caja especial durante años, hasta que finalmente se desintegraron. Pero nunca olvidé el sabor del amor que tenían». En ese momento, Alejandro comprendió completamente lo que había perdido y lo que estaba recuperando. No se trataba de las galletas. Nunca se había tratado de las galletas. Se trataba del tiempo compartido, de las memorias creadas con amor, de la conexión que había sacrificado en su búsqueda del éxito. «Te amo, mamá», dijo súbitamente, cumpliendo la promesa que le había hecho a Sofía. El silencio que siguió fue sagrado. Isabela cerró los ojos, y cuando los abrió, brillaban con una paz que no había tenido en años. «Te amo también, hijo», susurró. «Siempre te he amado. Incluso cuando olvidaste cómo amarme de vuelta».
Sofía, con perfecta intuición infantil, comenzó a mezclar la masa con más vigor. «Estas van a ser las mejores galletas del mundo», anunció, «porque tienen todo el amor que faltaba». Y mientras el aroma de galletas caseras comenzaba a llenar la habitación del hospital, todos supieron que tenía razón. El aroma de galletas recién horneadas transformó la habitación de hospital de Isabela en algo completamente inesperado. Un hogar. Las máquinas seguían monitoreando su corazón. Los medicamentos continuaban goteando por las vías intravenosas. Pero por primera vez en meses, la habitación vibraba con vida, risa y el tipo de amor que hace que el tiempo se detenga. Sofía se había convertido en la directora no oficial de la operación culinaria, dirigiendo a Alejandro con la autoridad de alguien que había nacido para enseñar. «No, señor Alejandro», dijo con paciencia infinita mientras él intentaba formar las galletas con la perfección geométrica de un arquitecto. «Las galletas no tienen que ser perfectas, tienen que ser hechas con amor». Alejandro miró las galletas torcidas que había estado tratando de enderezar y se dio cuenta de que había estado aplicando su perfeccionismo empresarial incluso a algo tan simple como hornear con su madre moribunda. «¿Cómo hago que tengan más amor?», preguntó. Y fue una pregunta tan genuinamente vulnerable que Carmen sintió su corazón apretarse. Sofía se puso seria, como si estuviera a punto de revelar uno de los secretos más importantes del universo. «Tiene que pensar en cosas felices mientras las hace», explicó. «Como cuando su mamá era joven y ustedes hacían esto juntos, o como ahora, cuando ya no está solo». Isabela observaba desde su cama, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar porque no quería perder ni un segundo de esta felicidad viendo borroso. «Cuéntanos sobre la primera vez que Alejandro hizo galletas», pidió Carmen suavemente, intuyendo que Isabela necesitaba compartir estos recuerdos tanto como Alejandro necesitaba escucharlos. Isabela sonrió, y por un momento, los años y la enfermedad parecieron desvanecerse de su rostro. «Tenía 5 años», comenzó, y su voz se fortaleció con cada palabra. Su padre había estado trabajando muchas horas, y Alejandro estaba triste porque lo veía muy poco. Entonces decidí que haríamos algo especial para sorprenderlo cuando llegara a casa. Alejandro se detuvo en el proceso de extender masa, transportado súbitamente a ese momento específico de su infancia. «Recuerdo que quería hacer las galletas perfectas», murmuró, «porque pensaba que si eran perfectas, papá se quedaría más tiempo en casa». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta Sofía lo notó. Carmen vio el dolor que cruzó el rostro de Isabela y comprendió inmediatamente que había una historia más profunda aquí, una herida familiar que nunca había sanado completamente. «Su papá las amó», dijo Isabela firmemente, pero había algo forzado en su tono. Se comió 3 antes de la cena. Pero Sofía, con esa intuición particular que tienen los niños para detectar dolor no expresado, se acercó a la cama de Isabela. «¿Qué pasó con el papá de Alejandro?», preguntó directamente. Isabela miró a su hijo, buscando permiso para contar una historia que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. «Puedes contarle», dijo Alejandro en voz baja. «Tal vez es hora de que alguien sepa la verdad». Isabela respiró profundo, preparándose para abrir una herida que había mantenido cerrada durante 30 años. «El papá de Alejandro era un hombre maravilloso», comenzó, «pero tenía un corazón que era demasiado grande para este mundo cruel. Trabajaba en una empresa donde ayudaba a familias que habían perdido sus casas. Un día, decidió usar sus propios ahorros para salvar la casa de una familia con 5 niños pequeños. Alejandro se había quedado completamente inmóvil, la masa olvidada en sus manos. Pero el banco lo descubrió», continuó Isabela, «y lo acusaron de mala gestión de fondos. Perdió su trabajo, su reputación, todo. La vergüenza lo consumió tanto que su corazón simplemente se rindió». Sofía procesó esta información con la seriedad de un adulto. «¿Se murió de tristeza?». «En cierta forma sí», admitió Isabela. «Y después de eso, Alejandro decidió que ayudar a otros era peligroso, que mostrar el corazón solo traía dolor». Carmen sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Súbitamente, toda la crueldad de Alejandro, su desprecio hacia los pobres, su frialdad hacia los empleados, tomó un sentido terrible y trágico. No era malicia pura,
Era un niño de 10 años que había decidido que la compasión mataba. Por eso se volvió malo con la gente pobre, murmuró Sofía con comprensión que desarmaba. Alejandro se desplomó en una silla, abrumado por décadas de realización. Pensé que si nunca ayudaba a nadie, si nunca me importaba demasiado, nunca terminaría como mi padre, susurró. Isabela extendió su mano hacia él. Pero hijo, al protegerte del dolor de tu padre, te perdiste toda la alegría que él también conocía. Tu papá murió triste, pero vivió feliz porque sabía que había hecho diferencia en las vidas de otros. Sofía se acercó a Alejandro y puso su pequeña mano sobre la suya. ¿Sabe qué pienso?, dijo con esa sabiduría inquietante que había estado demostrando todo el día. ¿Qué piensas?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso por la perspectiva de esta niña que parecía entender el corazón humano mejor que la mayoría de los adultos. Pienso que su papá estaría triste si supiera que usted se volvió malo para no ser como él, porque ser bueno como él era lo mejor que tenía. Esas palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación divina. Durante 30 años había estado traicionando la memoria de su padre al convertirse en exactamente lo opuesto de lo que él había sido. Un hombre compasivo que ponía a las personas antes que las ganancias. «Oh, Dios», murmuró, llevándose las manos a la cara. «¿Qué he hecho? ¿En qué me convertí?» Carmen se acercó tímidamente. «Señor Herrera», dijo suavemente, «mi abuela siempre decía que nunca es demasiado tarde para ser quien deberías haber sido». Isabela se incorporó con esfuerzo, ignorando las protestas de las máquinas. «Alejandro, mírame», dijo con autoridad maternal. Él levantó la cabeza, sus ojos rojos con lágrimas no derramadas. «Tu padre estaría orgulloso del hombre que eres hoy, aquí, haciendo galletas con una niña que necesitaba bondad. Eso es exactamente lo que él habría hecho». Sofía, que había estado observando este intercambio emocional con la seriedad de un pequeño psicólogo, súbitamente tuvo una idea. «¿Sabe qué necesitamos hacer?», anunció. «¿Qué?», preguntaron todos al mismo tiempo. «Necesitamos hacer galletas para todas las personas a las que usted ha sido malo», dijo con la determinación de alguien que había encontrado la solución a un problema complejo. «Y tiene que pedirles perdón mientras les da las galletas». El silencio que siguió fue absoluto. La idea era tan simple, tan profundamente correcta, que nadie supo qué decir por un momento. «Eso serían muchas galletas», murmuró Alejandro finalmente. «Entonces haremos muchas», dijo Sofía prácticamente. «Mami y yo podemos ayudar todos los días después del trabajo y la escuela». Carmen abrió la boca para protestar, para señalar que tenían sus propias responsabilidades, pero cuando vio la esperanza que se encendía en los ojos de Isabela y la transformación genuina en el rostro de Alejandro, se dio cuenta de que estaban siendo parte de algo mucho más grande que ellos mismos. «Sería un honor», dijo en su lugar. Alejandro miró a estas dos mujeres extraordinarias que habían aparecido en su vida como ángeles disfrazados de empleada y su hija. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayudarían después de cómo las he tratado? ¿Después de cómo he tratado a personas como ustedes durante años?» Sofía inclinó su cabecita, considerando la pregunta con seriedad. «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad», dijo finalmente. «Y porque las galletas saben mejor cuando se hacen para arreglar corazones rotos». Isabela comenzó a llorar abiertamente ahora, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con orgullo. «Hijo», susurró, «creo que acabas de encontrar tu propósito real». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y apareció Eduardo, seguido por dos enfermeras que claramente habían venido a investigar los aromas inusuales que emanaban de la habitación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Eduardo, pero estaba sonriendo al ver la transformación en la atmósfera de la habitación. «Estamos haciendo galletas de perdón», anunció Sofía como si fuera la cosa más normal del mundo. «¿Galletas de perdón?», repitió Eduardo fascinado. «Son galletas especiales que ayudan a arreglar los errores», explicó Sofía con autoridad. «El señor Alejandro va a llevarles galletas a todas las personas a las que ha lastimado y va a pedirles perdón». Eduardo miró a Alejandro, que asintió con una seriedad que el médico nunca había visto en él. «Es verdad», confirmó Alejandro. «Voy a empezar desde el principio. Voy a encontrar a cada empleado que despedí injustamente, cada persona que herí con mi crueldad, y voy a intentar reparar el daño». Una de las enfermeras,
Una mujer mayor que había estado trabajando en el hospital durante décadas se acercó tímidamente. «Disculpe», dijo, dirigiéndose a Alejandro. «¿Pero es usted Alejandro Herrera? ¿De Corporación Herrera?» Alejandro se tensó, preparándose para algún tipo de confrontación. «Sí», admitió. «Mi hermano trabajó para usted hace 3 años», dijo la enfermera. «Lo despidió justo antes de Navidad porque llegó tarde un día. Su hija estaba en el hospital con neumonía». El corazón de Alejandro se hundió. Recordaba el incidente vagamente, uno de muchos despidos que había ordenado sin pensar en las consecuencias humanas. «Lo siento», murmuró. «Lo siento mucho». La enfermera lo estudió por un momento. Luego miró las galletas, la escena familiar, la transformación obvia que estaba presenciando. «¿Sabe qué?», dijo finalmente. «Creo que usted realmente lo siente. Mi hermano encontró otro trabajo, mejor que el anterior. Tal vez todo pasa por una razón». Sofía aplaudió. «¿Ves? Las galletas ya están funcionando y ni siquiera están listas todavía». Alejandro miró alrededor de la habitación. A su madre en la cama del hospital, pero sonriendo por primera vez en meses. A Carmen, que había encontrado la generosidad de ayudar a alguien que había representado todo lo que odiaba sobre los ricos. A Sofía, que había transformado un día de humillación potencial en el comienzo de una redención. A Eduardo, que lo miraba con orgullo médico y personal. A las enfermeras que estaban presenciando algo que recordarían por el resto de sus vidas. «Tengo una idea», dijo súbitamente. «¿Cuál?», preguntó Sofía, siempre lista para nuevas aventuras. «¿Qué tal si no solo hacemos galletas de perdón? ¿Qué tal si abrimos una panadería? Una panadería especial donde las ganancias vayan a ayudar a familias que han perdido sus trabajos, que necesitan ayuda médica, que están pasando por momentos difíciles». Isabela se incorporó tanto como pudo. «Una panadería como la que tu padre habría amado», susurró. «Como la que mi padre habría estado orgulloso de apoyar», corrigió Alejandro. Sofía saltó de emoción. «Y podemos llamarla galletas de amor». Carmen se rió a través de sus lágrimas. «O tal vez galletas de segunda oportunidad», sugirió. «¿Por qué no las dos cosas?», dijo Isabela sabiamente. «Galletas de amor y segunda oportunidad». Alejandro miró a su madre, y por primera vez en décadas, vio aprobación genuina en sus ojos. «¿Crees que papá estaría orgulloso?», preguntó, sintiendo de nuevo como el niño de 5 años que quería hacer galletas perfectas para ganar el amor de su padre. «Creo», dijo Isabela con certeza absoluta, «que tu padre está orgulloso ahora mismo, y creo que estas son las galletas más perfectas que has hecho jamás». Mientras las primeras galletas salían del horno portátil, doradas y aromáticas, todos en la habitación supieron que estaban presenciando algo más que una reunión familiar. Estaban presenciando un renacimiento. 3 semanas después del día que cambió todo, la Torre Herrera se había transformado en algo irreconocible. Los empleados ya no caminaban con la cabeza gacha, evitando los ojos del CEO. Ahora había algo diferente en el aire. Esperanza mezclada con curiosidad. Y el aroma constante de galletas recién horneadas que emanaba del piso 32. Alejandro había convertido su oficina ejecutiva en una cocina improvisada, reemplazando su escritorio de caoba con estaciones para hornear. Cada mañana llegaba temprano, no para revisar informes financieros, sino para preparar tandas de galletas que llevaría personalmente a cada empleado que había lastimado a lo largo de los años. Esa mañana en particular, mientras amasaba masa para galletas de chocolate, las favoritas de Sofía, recibió una llamada que había estado temiendo y esperando a la vez. «Alejandro», la voz de Eduardo sonaba tensa a través del teléfono. «Necesitas venir al hospital. Ahora». El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo completo. Durante las últimas semanas, Isabela había mostrado mejorías notables. Los médicos atribuían su progreso al cambio dramático en su estado emocional, pero todos sabían que era temporal. Una última llama de vela, antes de extinguirse. «¿Qué pasó?», preguntó, ya quitándose el delantal cubierto de harina. «No empeoró», se apresuró a aclarar Eduardo. «Pero está pidiendo por ti. Dice que tiene algo importante que decirte». Alejandro miró por la ventana de su oficina y vio a Carmen y Sofía llegando al edificio. Durante estas semanas, habían establecido una rutina. Después de la escuela, Sofía venía al edificio donde ayudaba a hacer galletas, mientras Carmen terminaba su turno de limpieza.
Se habían convertido en parte esencial de su nueva vida. «Voy para allá», dijo, colgando el teléfono. Corrió hacia el ascensor, pero se detuvo cuando vio a Sofía en el vestíbulo, su mochila en una mano y una pequeña caja en la otra. «¡Señor Alejandro!», gritó con entusiasmo, corriendo hacia él. «Hice algo especial para la señora Isabela». A pesar de la urgencia, Alejandro se arrodilló a la altura de Sofía. En estas semanas, había aprendido que los momentos con esta niña extraordinaria eran sagrados, sin importar qué más estuviera sucediendo. «¿Qué hiciste, pequeña?». Sofía abrió la caja con ceremonia, revelando una galleta en forma de corazón, perfectamente decorada con glaseado rosado. «Recordé lo que me contó sobre las galletas de corazón que hacían cuando usted era pequeño», explicó con seriedad. «Y pensé que tal vez la señora Isabela querría recordar esos tiempos felices». Alejandro sintió que la emoción lo abrumaba. Durante semanas, había estado aprendiendo a sentir nuevamente, y cada día Sofía le enseñaba algo nuevo sobre la bondad humana. «Es perfecta», murmuró. «Pero Sofía, necesito ir al hospital ahora. Mi mamá, ¿está peor?», preguntó Sofía, sus ojos inmediatamente llenándose de preocupación. «No lo sé, pero quiere decirme algo importante». Sofía cerró la caja con determinación. «Entonces vamos. Esta galleta puede esperar, pero las palabras importantes no». Carmen se acercó, habiendo escuchado la conversación. «Sofía, el señor Alejandro necesita ir solo». «No», interrumpió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. «Quiero que vengan conmigo. Ustedes son familia ahora». El viaje al hospital fue silencioso, pero no con la tensión de semanas atrás. Era el silencio de personas que se conocían lo suficientemente bien como para no necesitar llenar cada momento con palabras. Sofía sostenía su caja de galleta como si fuera un tesoro, mientras Carmen mantenía una mano reconfortante en el hombro de Alejandro. Cuando llegaron a la habitación de Isabela, encontraron que estaba más despierta y alerta de lo que había estado en días. Sus ojos brillaban con una claridad que era hermosa y aterradora a la vez. «Llegaron justo a tiempo», dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Mamá», dijo Alejandro, acercándose rápidamente a su cama. «Eduardo dijo que querías decirme algo». Isabela miró a Sofía y Carmen. «Quería decírselo a todos ustedes», corrigió, «porque todos ustedes me han dado el regalo más hermoso que una madre puede recibir». «¿Cuál regalo?», preguntó Sofía, acercándose con su caja. «Me devolvieron a mi hijo», dijo Isabela, y su voz se quebró ligeramente por la emoción. «Durante 30 años perdí a mi pequeño. Tenía un hombre exitoso que me visitaba, pero había perdido al niño que solía hacer galletas conmigo, que me contaba sus sueños, que me abrazaba cuando tenía pesadillas». Hoy Alejandro se sentó en el borde de la cama, tomando la mano frágil de su madre. «Lo siento tanto, mamá. Perdí tanto tiempo». «No», interrumpió Isabela firmemente. «No perdimos tiempo. Todo lo que pasó nos trajo a este momento. Te trajo a Sofía, que te recordó cómo amar. Te trajo a Carmen, que te mostró la dignidad de la bondad simple. Y me trajo a mí de vuelta a ti antes de que sea demasiado tarde». Sofía abrió su caja y sacó la galleta de corazón. «Hice esto para usted, señora Isabela, para que recuerde todos los corazones felices que hizo cuando el señor Alejandro era pequeño». Isabela tomó la galleta con manos temblorosas, y cuando la vio, comenzó a llorar lágrimas de alegría pura. «Es exactamente como las que solíamos hacer», susurró. «Exactamente igual. ¿Sabe qué más?», añadió Sofía con entusiasmo. «El señor Alejandro está ayudando a muchísimas personas ahora. Ayer le llevamos galletas a la señora García, la que limpian ventanas, y le dio dinero para que su nieto pudiera ir al médico». Carmen asintió, aún asombrada por las transformaciones que había presenciado. «Ha estado visitando a cada empleado que despidió», explicó. «No solo pidiendo perdón, sino ayudándolos realmente. Algunos han vuelto a trabajar, otros han recibido ayuda para empezar sus propios negocios». Isabela miró a su hijo con orgullo tan intenso que parecía iluminar la habitación. «Tu padre estaría tan orgulloso», murmuró. «Estás haciendo exactamente lo que él habría hecho». «Hay algo más, mamá», dijo Alejandro, su voz temblando con emoción. «Firmé los papeles ayer. La panadería va a ser real. Galletas de amor y segunda oportunidad. Va a abrir en el centro de la ciudad, donde la gente más la necesita». «¿De verdad?», Sofía saltó de emoción.
¿Vamos a tener nuestra propia panadería? Nuestra panadería, confirmó Alejandro. Porque nada de esto habría sido posible sin ustedes. Isabela cerró los ojos, y por un momento todos se tensaron, pero luego sonrió sin abrirlos. Puedo verla, murmuró. Puedo ver la panadería. Huele a amor, como nuestras galletas de los domingos. Eduardo entró silenciosamente en la habitación, y su expresión le dijo a Alejandro todo lo que necesitaba saber. El tiempo se estaba acabando. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. Horas, respondió Eduardo suavemente. Tal vez hasta mañana. Isabela abrió los ojos. Alejandro, estoy aquí, mamá. ¿Ya puedes hacerme un favor? Cualquier cosa. Isabela miró a Sofía. ¿Podrías enseñarle a Sofía la receta de nuestras galletas de corazón? ¿La receta exacta que usábamos cuando eras pequeño? Sofía aplaudió suavemente. Sí. ¿Podemos hacerlas ahora? Isabela sonrió. Me encantaría ver eso. Una última vez. Durante la siguiente hora, la habitación del hospital se transformó nuevamente en una cocina llena de amor. Alejandro, con paciencia infinita, le enseñó a Sofía cada paso de la receta que había aprendido de su madre décadas atrás. Isabel la observaba desde su cama, dirigiendo ocasionalmente con comentarios como «un poquito más de vainilla» o «mezcla con más amor». Mientras las galletas se horneaban en el horno portátil, Sofía se sentó junto a la cama de Isabela. «Señora Isabela», dijo con seriedad, ¿está asustada? La pregunta directa sorprendió a todos, pero Isabela sonrió. «Un poquito», admitió honestamente, «pero no tanto como antes». «¿Por qué no tanto?» «Porque ahora sé que mi hijo va a estar bien, que va a seguir haciendo galletas llenas de amor, y que va a tener personas maravillosas como tú y tu mamá para recordarle cómo ser feliz». Sofía asintió sabiamente. «Y nosotros vamos a venir a visitarla al cielo. Cada vez que hagamos galletas de corazón, va a poder olerlas desde allá arriba». Isabela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de gratitud. «Eres un ángel», le dijo a Sofía. «Un ángel que vino a salvar a mi familia». Cuando las galletas estuvieron listas, todos comieron una mientras el sol se ponía a través de las ventanas del hospital. Era la galleta más deliciosa que cualquiera de ellos hubiera probado jamás, no por los ingredientes, sino por el amor con que había sido hecha y compartida. «Mamá», dijo Alejandro, tomando su mano mientras ella sostenía la galleta de corazón que Sofía había hecho especialmente para ella. «Sí, mi amor, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por esperarme hasta que pudiera encontrar el camino de vuelta a casa». Isabela sonrió, y en esa sonrisa había 30 años de amor paciente finalmente recompensado. «Siempre supe que volverías», susurró. «Una madre siempre sabe». Esa noche, mientras Isabela dormía pacíficamente con la galleta de corazón en su mesita de noche, Alejandro, Carmen y Sofía se quedaron en la habitación. No hablaron mucho, simplemente estuvieron presentes. Como una familia, debe estar en los momentos más importantes. Y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas, todos supieron que Isabela Herrera había partido rodeada de todo el amor que había estado esperando recuperar. Pero no se había ido triste, se había ido completa. El día del funeral de Isabela Herrera marcó un antes y un después en la historia de la ciudad. Nunca antes se había visto algo igual. Empleados actuales y antiguos de Corporación Herrera llenaban la iglesia, no por obligación, sino por respeto genuino. Muchos sostenían pequeñas cajas con galletas caseras, un tributo silencioso a la mujer que había criado al hombre que finalmente había encontrado su humanidad. Alejandro estaba de pie frente al ataúd de su madre, vestido de negro pero con algo que nunca había tenido antes en un funeral: paz en el rostro. A su lado, Sofía sostenía su mano pequeña con la fortaleza de alguien que entendía que los finales también podían ser hermosos cuando estaban llenos de amor cumplido. «¿Está lista?», le preguntó suavemente a la niña que había cambiado su vida para siempre. Sofía asintió, sacando de su bolsillo una pequeña galleta de corazón que había horneado esa mañana. «La señora Isabella me pidió que pusiera esto junto a ella», dijo con seriedad, «para que pueda llevarle una galleta a su esposo en el cielo». Alejandro sintió que su garganta se cerraba, pero logró sonreír. Incluso en los momentos más difíciles, Sofía encontraba maneras de convertir el dolor en algo hermoso.
Colocaron la galleta suavemente junto a las manos entrelazadas de Isabela, y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Una por una, las personas en la iglesia comenzaron a acercarse, no solo para dar el pésame, sino para compartir historias sobre cómo Alejandro había tocado sus vidas en las últimas semanas. Señor Herrera, dijo una mujer mayor que Alejandro, reconoció como la madre de un empleado que había despedido años atrás. Mi hijo me contó lo que usted hizo por él. No solo le dio su trabajo de vuelta, sino que pagó las deudas médicas de mi nieta. No fue suficiente, murmuró Alejandro. Debería haber. Fue más que suficiente, interrumpió la mujer gentilmente. Fue amor en acción, que es lo único que realmente importa. Uno tras otro, los empleados se acercaron con historias similares. Alejandro había estado gastando su fortuna personal, no en lujos, sino en reparar vidas que había dañado. Había pagado hipotecas atrasadas, gastos médicos, matrículas escolares. Había usado su riqueza como su padre habría querido, como una herramienta para sanar el mundo. Carmen observaba desde un banco cercano, aún sin poder creer completamente el giro que había tomado su vida. En solo semanas había pasado de ser una empleada invisible a formar parte de algo que se sentía como un milagro moderno. Después del servicio, mientras la gente se dispersaba lentamente, Eduardo se acercó a Alejandro. Tu madre tenía razón, dijo suavemente. Tu padre estaría orgulloso de lo que te has convertido. Todavía tengo mucho que reparar, respondió Alejandro, mirando a Sofía que estaba dibujando con crayones en el banco de la iglesia. El camino más largo comienza con un solo paso, dijo Eduardo. Y tú ya has dado muchos pasos. En ese momento un hombre joven se acercó tímidamente. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Roberto Mendoza, un empleado que había despedido 3 años atrás por un error menor en un informe. Señor Herrera, dijo Roberto nerviosamente, sé que tal vez no es el momento apropiado, pero quería agradecerle por lo que hizo. Alejandro recordaba vívidamente el día que había despedido a Roberto. Había sido cruel, humillante, innecesario. El joven tenía 3 hijos pequeños y una esposa embarazada. Roberto, yo debería estar pidiéndote perdón a ti, dijo Alejandro sinceramente. Ya lo hizo, sonrió Roberto. Cuando vino a mi casa con esa caja de galletas y me ofreció no solo mi trabajo de vuelta, sino una promoción. Pero hay algo más. Roberto miró a Sofía, que había dejado de dibujar para escuchar. Mi hija menor, la que nació después de que me despidió, tiene la misma edad que esta pequeña. Y cuando le conté la historia de cómo usted cambió, de cómo una niña le enseñó sobre la bondad, ella dijo algo que me hizo llorar. ¿Qué dijo?, preguntó Sofía interesada. Dijo, papi, eso significa que los niños tenemos superpoderes. Podemos arreglar los corazones rotos de los adultos. Sofía sonrió con satisfacción. Es verdad, los adultos a veces se olvidan de cómo amar, pero nosotros podemos recordárselos. Alejandro se arrodilló frente a Sofía, como había hecho tantas veces en las últimas semanas. Sofía, dijo con voz llena de emoción, ¿sabes lo que has hecho por mí? Sofía inclinó su cabecita, considerando la pregunta seriamente. Le enseñé a hacer galletas, dijo finalmente. Me enseñaste mucho más que eso, dijo Alejandro, y su voz se quebró ligeramente. Me enseñaste que la bondad no es debilidad. Me enseñaste que el amor es la única riqueza que realmente importa. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para ser quien deberías haber sido. Carmen se acercó, poniendo una mano protectora en el hombro de su hija. Sofía, dijo suavemente, el señor Alejandro quiere decirte algo importante. Alejandro respiró profundo, preparándose para la conversación más importante de su nueva vida. Sofía, estas últimas semanas han sido las mejores de mi vida, y no quiero que terminen. Sofía frunció el ceño confundida. ¿Por qué terminarían? Porque tu mamá trabaja para mí, y tal vez eso no es justo para ustedes. Tal vez merecen algo mejor. Carmen intervino rápidamente. Señor Herrera, hemos estado muy felices. Por favor, déjame terminar, dijo Alejandro gentilmente. Quiero ofrecerte algo, Carmen. Quiero que seas mi socia en la panadería. No mi empleada, mi socia. 50-50, decisiones compartidas, ganancias compartidas. Carmen se quedó sin habla, literalmente con la boca abierta. Pero yo no tengo dinero para invertir. No tengo experiencia en negocios. Tienes algo mucho más valioso, interrumpió Alejandro. Tienes integridad.
Tienes bondad, y criaste a la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. Sofía saltó de emoción. «Mami, vamos a tener una panadería de verdad». Carmen comenzó a llorar, abrumada por la generosidad de una oferta que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué haría esto por nosotras?». Alejandro miró a Isabela en su ataúd, luego a Sofía, luego a Carmen. «Porque ustedes me salvaron», dijo simplemente. «Me salvaron de una vida sin amor, sin propósito, sin alegría. Y porque mi madre siempre decía que la familia no se define por la sangre, sino por el amor». En ese momento, Eduardo se acercó con una sonrisa misteriosa. «Alejandro, hay algo que tu madre quería que supieran después del funeral». Sacó un sobre sellado con el nombre de Isabela, escrito en su caligrafía elegante. «Me pidió que les leyera esto después de que todo terminara». Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu camino de vuelta a casa. Quiero que sepas que estos últimos días contigo han sido los más felices de mi vida desde que eras pequeño. Sofía y Carmen no aparecieron en nuestras vidas por casualidad. Tu padre me envió ángeles para que me devolvieran a mi hijo antes de irme. Ahora puedo reunirme con él sabiendo que cumplimos nuestra misión como padres. Criamos a un hombre bueno. La cuenta bancaria que está a nombre de Galletas de Isabella tiene suficiente dinero para que la panadería sea todo lo que soñaste y más. Úsalo para honrar la memoria de tu padre ayudando a otros como él quería hacer. Y Alejandro, cuando tengas momentos difíciles, cuando dudes de ti mismo, recuerda el sabor de las galletas que hicimos juntos. Recuerda que el amor siempre encuentra la manera de regresar a nosotros. Con todo mi amor eterno. Mamá PD. Sofía, mi pequeña ángel. Nunca olvides que tienes el poder de arreglar corazones rotos. Úsalo sabiamente». El silencio que siguió fue sagrado. Lágrimas corrían por los rostros de todos los presentes, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Sofía se acercó al ataúd de Isabela y susurró. «Gracias por enviarme para ayudar a su hijo, señora Isabela. Prometo cuidarlo muy bien». 2 semanas más tarde, en una esquina bulliciosa del centro de la ciudad, se abrió oficialmente Galletas de Amor y Segunda Oportunidad. La fila de clientes se extendía por toda la cuadra, pero no porque fueran las galletas más caras de la ciudad, sino porque eran las más baratas. Todo lo que sobraba después de cubrir gastos se donaba a familias necesitadas. Alejandro estaba detrás del mostrador, vestido con un delantal que decía «El aprendiz», porque Sofía había insistido en que ella era la jefa de galletas. Carmen manejaba los aspectos comerciales con una habilidad natural que sorprendió a todos, especialmente a ella misma. «Siguiente», gritó Sofía desde detrás del mostrador, parada en una caja para alcanzar la altura adecuada. Se acercó una mujer mayor con 2 niños pequeños. «Hemos escuchado que aquí dan galletas gratis a las familias que las necesitan», dijo tímidamente. Sofía sonrió con esa luminosidad que había conquistado al hombre más frío de la ciudad. «Por supuesto. ¿Qué tipo les gustan?» «Cualquier tipo está bien», murmuró la mujer, obviamente avergonzada de necesitar ayuda. «No hay cualquier tipo aquí», dijo Sofía seriamente. «Hay galletas de chocolate para días tristes, galletas de corazón para recordar que son amados, y galletas de sonrisa para días que necesitan ser mejores. ¿Qué tipo de día están teniendo?» Los niños se miraron entre sí y luego sonrieron. «Un día que necesita ser mejor», dijo el mayor. «Galletas de sonrisa entonces», anunció Sofía, empacando una docena de galletas decoradas con caritas felices. «Y llévense también algunas de corazón, por si acaso». Mientras la familia se alejaba con sus galletas gratuitas y sonrisas genuinas, Alejandro observaba a Sofía con asombro que nunca disminuía. «¿Sabes qué, Sofía?» «¿Qué, señor Alejandro?» «Creo que mi mamá tenía razón. Creo que tú realmente eres un ángel». Sofía consideró esto seriamente. «Tal vez», dijo finalmente. «Pero si soy un ángel, entonces usted también lo es. Porque los ángeles ayudan a otros ángeles a recordar quiénes son realmente». Carmen, escuchando desde la caja registradora, sonrió mientras veía a su hija continuar transformando vidas con nada más que bondad pura y galletas hechas con amor. Al final del día, mientras cerraban la panadería, Alejandro encontró a Sofía sentada en el piso,
dibujando en una servilleta. ¿Qué estás dibujando? Sofía levantó el dibujo. Era una galleta gigante con 3 figuras sonrientes encima. Es nosotros, explicó, viviendo en una galleta feliz para siempre. Alejandro se sentó junto a ella en el piso, algo que el CEO de antes jamás habría hecho. Sofía, dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Ese primer día, cuando me ofreciste la galleta, ¿sabías que cambiarías mi vida? Sofía lo miró con esos ojos sabios que parecían contener secretos del universo. No, dijo honestamente. Solo sabía que se veía triste, y las personas tristes necesitan galletas. ¿Y ahora? ¿Crees que todavía necesito galletas? Sofía sonrió, y esa sonrisa contenía toda la alegría del mundo. Todo el mundo siempre necesita galletas, dijo con autoridad absoluta. Pero ahora usted las necesita por una razón diferente. ¿Cuál razón? Antes las necesitaba para no estar triste. Ahora las necesita para compartir la felicidad. En ese momento Alejandro comprendió completamente la sabiduría profunda de esta niña extraordinaria. Las galletas nunca habían sido sobre las galletas. Habían sido sobre la conexión, sobre el amor, sobre la humanidad simple y pura que él había perdido y que ella le había ayudado a encontrar. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia el automóvil, Alejandro miró hacia el cielo estrellado. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias, papá. Encontré mi camino a casa». Sofía tomó su mano. ¿Sabe qué es lo mejor de las galletas de amor? ¿Qué? Que nunca se acaban. Siempre puedes hacer más. Y mientras se alejaban de la panadería que se había convertido en mucho más que un negocio, se había convertido en un faro de esperanza en la comunidad, todos supieron que esta era solo el comienzo de su historia juntos. Porque algunas familias se forman por nacimiento, pero las mejores familias se forman por amor. Y el amor, como las mejores galletas, siempre se hace mejor cuando se comparte.